El video de hoy es un poco diferente porque vamos a hacer una introducción al lenguaje de programación Ruby. Recuerda que el lenguaje de programación Ruby es la base para el framework de desarrollo Ruby on Rails, el cual es un framework de desarrollo web. Y recuerda que en este canal me dedico a enseñarle a las personas de cualquier carrera que también pueden aprender desarrollo de software. Para este video vamos a asumir que ya tienes instalado el lenguaje de programación Ruby en tu computador. Si no lo tienes instalado, en la descripción de este video vas a encontrar un link con instrucciones para instalar el lenguaje de programación Ruby en cualquier sistema operativo. Recuerda que puede ser en Windows, en Mac o en cualquier distribución de Linux. Para aprender Ruby no necesitas ningún computador especial, lo puedes inclusive aprender desde la web, pero lo único que necesitas es un editor de texto cualquiera, el cual yo recomiendo Visual Studio Code o Sublime Text. Pero en términos generales cualquier editor de texto puede funcionar. Sea que vayas a aprender Ruby como tu primer lenguaje o que ya sepas algún otro lenguaje de programación y quieras aprender en Ruby, este video te va a convenir mucho. Si estás aprendiendo programación, te recomiendo esta lista de reproducción en donde te muestro fundamentos de programación y varios conceptos claves acerca de cómo funciona la web. Tengo otros videos explicando la diferencia entre frontend y backend y por qué es una buena idea aprender programación en el 2024. Pero no hablemos más de eso y entremos en el tema y vamos a empezar a explorar el lenguaje de programación Ruby. Lo primero que vamos a ver es que en Ruby todo son objetos y no hay necesidad de colocar el tipo de dato en una variable. Por ejemplo, si colocamos nombre es igual a David, no hay necesidad de colocar al principio string como en ningún otro lenguaje de programación. Y esto es precisamente porque es debidamente tipado. También podemos colocar otra variable de tipo string que se llame apellido, pero en lugar de comillas simples como en el anterior vamos a utilizar comillas dobles. Por ejemplo, Muñoz. Ambos son equivalentes, pero tienen una pequeña diferencia. Las comillas dobles se pueden utilizar cuando queremos hacer interpolaciones. Por ejemplo, nombre completo es igual a símbolo de numeral, corchetes, nombre, espacio, y luego volvemos a interpolar y apellido. Esto va a hacer que imprima algo así como David Muñoz. Las comillas simples no permiten hacer interpolaciones, pero las comillas dobles sí permiten hacer interpolaciones. Entonces, siempre que estés utilizando un string que quieras interpolar, vas a utilizar dobles comillas. También hay otras formas de interpolar, pero estas son las más sencillas. En Ruby, para imprimir en la consola, utilizamos el puts. Este método puts nos va a imprimir en la consola lo que sea que le colocamos después de la evaluación adelante de este método. En Ruby podemos opcionalmente colocar entre paréntesis los parámetros de los métodos. Lo más normal es no hacerlo. Entonces es equivalente colocar esto a colocar esto. Ambos van a imprimir lo mismo. Como les mencioné antes, en Ruby todo es un objeto. Es decir, que así como estas variables tienen la clase objeto asignada, entonces si yo hago puts nombre.class, él me va a imprimir la palabra string. ¿Por qué? Porque la variable nombre es de la clase string. En Ruby también podemos manejar números. Por ejemplo, si colocamos edad igual a 32, me lo va a tratar como un entero. Pero también puedo tener, por ejemplo, decimales o flotantes. Yo puedo, por decir algo, colocar peso igual a 85.5. Y ambos son válidos. Inclusive puedo hacer comparaciones entre ellos. Más adelante vamos a ver. En Ruby también podemos manejar variables de tipo fecha. Por ejemplo, si colocamos fecha nacimiento es igual a time.new y le vamos a pasar tres parámetros. Observen que aquí estoy utilizando los paréntesis, pero pudiera no utilizarlos. Primero me pregunta la fecha, en este caso coloquémosle 1991, luego el mes, que sería mayo, es decir 5, y luego el día 27, que fue el día que nací yo. Entonces esto ya me convertiría esta variable o estos números a fecha. Vamos a probar en consola lo que hemos visto hasta el momento. Entonces vamos a ir aquí arriba a la terminal, le damos nueva terminal, vemos que se abre una nueva terminal, vamos a redimensionarlo y vamos a escribir el comando irb. Esto solamente va a funcionar si ya tienes Ruby instalado. Y aquí se abre la consola. Entonces aquí colocamos un poco del código que ya escribimos, nombre que es igual a David, apellido es igual a Muñoz, entre comillas dobles, y vamos a hacer la misma interpolación. Vamos a decirle que nombre completo es igual a, entre comillas dobles, la interpolación de nombre y apellido. Entonces vemos que ya nombre completo interpoló las dos variables anteriores. Vamos a ver el método puts. Puts nombre
como vimos anteriormente, imprime la variable nombre, pero también puede ser con paréntesis nombre. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos a imprimir la clase de la variable nombre, puts nombre.class. Vemos que imprime string. Y ahora sí, vamos a verlo con las variables numéricas. Edad es igual a 32 y peso es igual a 85.5. Vamos a comparar los dos valores numéricos y le vamos a decir que edad es menor que peso. Esto es una comparación y me va a devolver la evaluación y me va a devolver true si esta expresión lógica es verdadera o false si es no verdadero. Entonces me devolvió verdadero porque la edad, o sea, 32, es menor que 85.5. Ahora veamos la fecha de nacimiento, me va a imprimir. Ahora vamos a ver la fecha, vamos a copiar esto y vamos a pegarlo en la consola y nos devuelve esta descripción que se refiere a el año, la hora y la zona horaria, pero esto de pronto es muy enredado. Nosotros pudiéramos colocar el método strftime, que significa que podemos formatear una fecha hora. Para nosotros formatear una fecha hora podemos utilizar muy fácil desde la referencia o la documentación de Ruby. Escribimos en Google Ruby strftime y el primer link nos lleva a la documentación oficial. Y aquí nos indica exactamente cómo utilizarlo. Entonces podemos ver de una vez en los ejemplos que si nosotros tenemos una fecha y le damos el método strftime y le pasamos estos parámetros, nos va a devolver de esta manera. Por ejemplo, si yo quisiera que me pasara año menos mes menos día, puedo usar porcentaje F, pero si yo quisiera, por ejemplo, algo más customizado, algo más personalizado, pudiera basarme en esta tabla. Entonces, según esta tabla, fecha nacimiento.strftime, entre comillas, le pasamos porcentaje, B mayúscula para que me imprima el mes completo, día, y para imprimir el año es con porcentaje Y. Entonces, si le damos Enter, nos va a salir mayo 27 de 1991. Así que podríamos formatear la fecha como nosotros quisiéramos dependiendo de la documentación que hay aquí. Entonces la puedes consultar. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo funcionan los operadores en Ruby. Ya vimos un poquito acerca de los operadores lógicos con la expresión menor, pero ahora vamos a verlo más detalladamente. Entonces escribimos aquí operadores y vamos a hacer cosas muy sencillas. Por ejemplo, vamos a cerrar un momento la terminal. Vamos a decirle que suma es igual a 10 más 5. Aquí no hay mucha ciencia, esto lógicamente va a devolver 15. Pero aquí lo que te estoy tratando de mostrar es que las sumas en Ruby son como en casi cualquier otro lenguaje. La resta es igual 20 menos 3. Esto devolvería 17. Como ya habías podido darte cuenta, los comentarios se escriben con símbolo de numeral o hashtag. La multiplicación es igual a 4 por 2. Aquí el símbolo para hacer multiplicación es el asterisco. Y la división es igual a 12 dividido 3. Aquí con el backslash podemos hacer las divisiones. Este operador que vamos a hacer ahora existe en varios lenguajes de programación. Podemos utilizar suma es más igual a 5 y él lo que va a hacer por dentro es decir suma es igual a lo que tiene suma más 5. Es una forma abreviada de hacer la suma, pero también funciona para la resta. Entonces resta menos igual a 5. Y esto lo que va a hacer es que coge a resta y lo iguala a lo que es resta y le quita 5. También podemos tener en variables expresiones. Por ejemplo, es mayor es igual a lo que se devuelva de evaluar. 10 es mayor que 5. Y sabemos que 10 mayor que 5 es verdadero, o sea, true, el valor booleano. Entonces, en este caso, es mayor va a tener el valor true. Igualmente, podemos hacerlo con el símbolo de menor igual. 5 menor que 2, ya sabemos que es falso, entonces la variable es menor, va a tener falso. También podemos tenerlo de igualdad. Por ejemplo, igual es igual
a, entre comillas, hola, y podemos compararlo con el símbolo de doble igual. Esto es muy parecido en otros lenguajes de programación y lo comparamos en este caso con las comillas simples hola, que significa que tanto los strings con comillas dobles como con comillas simples son equivalentes. Podemos, por ejemplo, tener una variable que se llame diferente y colocar una variable y hacer una expresión de igualdad que dé false. Por ejemplo, 10 es igual a 5, 10 no es igual a 5, entonces esto va a devolver false. Otra diferencia, por ejemplo, si colocamos es que 10 es diferente de 5, vemos que el símbolo de diferente es con un símbolo de admiración e igual. Esto es parecido en otro lenguaje de programación. Entonces aquí va a devolver true porque 10 es diferente de 5. Aquí vamos a empezar a ver un poco de las cosas que más me gustan de Ruby. Por ejemplo, el operador AND. En muchos lenguajes de programación el operador AND se escribe con doble ampersand o con un solo ampersand. En Ruby se puede escribir con doble ampersand o se puede escribir con la palabra AND. A mí me gusta mucho porque es muy legible. Entonces las personas que están leyendo código de Ruby sienten que están leyendo texto normal. Por ejemplo, operador AND es igual a 10, vamos a hacerlo entre paréntesis, 10 es mayor que 5. AND 5 menor que 2. ¿Esto qué devuelve? En la primera parte de la expresión, 10 mayor que 5 es true. Eso está bien. Y en la segunda parte de la expresión, 5 es menor que 2. No, eso es false. Y como tenemos un true, and y un false, entonces esta expresión es false. Vamos a ver de otra forma diferente. Lo mismo pasa con el operador OR. Entonces tenemos el operador OR es igual a 10 mayor que 5, que ya sabemos que es true, or 5 menor que 2. ¿Qué pasa aquí? Que 10 es mayor que 5, eso es verdadero, o 5 es menor que 2, eso es falso, pero ya sabemos que verdadero o falso es verdadero. Entonces aquí aprendimos que el OR puede escribirse con dobles barras o puede escribirse con la palabra clave OR. Esto significa que no podemos tener variables que se llamen OR o que se llamen AND. También tenemos el operador NOT o de negación. Operador NOT es igual a NOT operador OR, por ejemplo. Entonces aquí lo que va a hacer es que operador OR que tiene el valor true lo va a negar y en la negación del true es el false. Entonces esta operación, esta variable va a ser false. Ahora vamos a empezar a hablar de estructuras de control. Entonces lo primero es que vamos a crear una variable aquí de ejemplo que se llama edad, que le ponemos 18 y decimos si edad es mayor o igual que 18, entonces vamos a decirle que imprima eres mayor de edad. Y si no, es decir, else, eres menor de edad. Esto no tiene mucha ciencia, en la mayoría de los lenguajes de programación funciona igual. Aquí en Ruby no necesitamos colocar, por ejemplo, llaves para los bloques, para aquí dentro del bloque verdadero o el bloque de falso, sino que podemos colocar múltiples líneas. Y lo que lo separa es esta palabra clave end, o en este caso el ends. Entonces todo lo que esté dentro de estas líneas se va a ejecutar si la condición es verdadero y aquí se va a ejecutar si la condición es falsa. Otra forma de hacer esto, entonces aquí lo que va a imprimir es eres mayor de edad. ¿Por qué? Porque edad es 18 y edad es mayor o igual que 18. Pero hay otra forma de utilizar condicionales en Ruby. Por ejemplo, podemos colocar puts. Tienes 18 años y aquí al final le colocamos if edad es igual a 18. ¿Qué significa esto? Que el primero va a evaluar la condición que está más a la derecha y va a ejecutar la evaluación de la izquierda si se cumple esa condición. Es decir, aquí solamente va a escribir tienes 18 años si esta condición se cumple. Y por ejemplo esto no lo va a hacer. Puts tienes 18, 19 años if edad es igual a 19. Esto
no va a pasar porque edad ya sabemos que tiene el valor 18 y como aquí lo estoy comparando con 19, no va a imprimir 19. Vamos a verlo en la terminal. Decimos que edad es igual a 18 y vamos a hacer esta parte de acá abajo. Puts, tienes 18 años y edad es igual a 18. Entonces, claro, nos va a imprimir 18, pero si le decimos que impriman tienes 19 años, si edad es 19, no lo va a hacer. Esto significa que al final de todas las evaluaciones de Ruby podemos poner condiciones y dicha evaluación solamente se va a ejecutar si la condición es verdadera. Una forma de escribir lo mismo, pero al revés, es con el operador unless. Por ejemplo, puts, eres mayor de edad, unless, es decir, si no, edad menor o igual, edad menor que 18. Esto significa que solamente voy a escribirlo a menos que la edad sea menor que 18 años. Esto es lo mismo que escribir eres mayor de edad is not edad menor de 18 años. Vamos a ver. Copiamos la línea 47 y nos va a imprimir eres mayor de edad. Y copiamos la línea 48 y nos va a imprimir eres mayor de edad. Vemos que son expresiones equivalentes pero escritas de diferente manera. Ahora vamos a ver cómo funciona el else if. Vamos a colocar aquí que if. Vamos a redefinir la variable edad. Vamos a decirle 25. Y vamos a decirle if edad menor que 18 puts, o sea, imprima, eres menor de edad. Else if, es decir, si no, si edad es igual a 18, puts, tienes 18 años. Else if, edad es menor de 25 años, eres joven adulto. Y si no, eres todo un adulto. ¿Qué va a pasar aquí? Creamos que la variable, decimos que la variable de edad es 25 y hacemos varios condicionales dentro del mismo bloque. Decimos que if edad es menor que 18, imprima eres menor de edad. Si es 18 exactamente, entonces tienes 18 años. Si la edad es menor que 25, eres un joven adulto. Y de lo contrario, es decir, si es 25 o mayor, entonces imprima eres todo un adulto. Esto no es nuevo en Ruby, pero así es como se utilizan los else if en Ruby. En Ruby también existen los cases o los switches. Para escribir el mismo código que acabamos de ver, pero con switch o case, podemos utilizar la siguiente forma. Podemos utilizar la palabra clave case. When edad menor de 18, puts es menor de edad. When edad es exactamente 18, tienes 18 años. Edad es menor que 25, puts eres joven adulto. Y de lo contrario, eres todo un adulto. Estos dos bloques de código serían equivalentes. En Ruby también existen los bucles. Existe el while y el for. Entonces vamos a ver cómo se utilizan. Bucle, while. Entonces podemos tener una variable muy sencilla que se llame contador igual a 1 y decimos que while contador es menor o igual que 10. Vamos a imprimir el valor de la variable contador y vamos a decirle que contador es más igual a 1, es decir, que aumente una unidad. Cada una de las iteraciones va a imprimir el valor actual de contador empezando desde 1 y va a aumentar el contador. Y la evaluación se va a hacer hasta que se cumpla esta condición, es decir, contador menor o igual que 10. Cuando contador tenga el valor de 11, ya esta condición no va a ser verdadera y este bucle ya no se va a ejecutar. Y lo mismo se puede hacer con un for. Si decimos for y el
Por ejemplo, 1 hasta 10. Estos se llaman rangos en Ruby. Es decir, que esto representa una cantidad de elementos enteros, en este caso, que van desde 1 hasta 10. Entonces imprima pi. Y de forma análoga al ciclo while, lo que va a hacer es que va a iterar desde 1 hasta 10, va a asignar el valor a la variable i y lo va a imprimir. Al final de cada iteración, él automáticamente va a incrementar el valor. Ahora vamos a ver cómo se utilizan funciones en Ruby. Las funciones o métodos en Ruby son iguales que en otros lenguajes de programación en el sentido en el que se declaran y luego se llaman. Cuando se declaran se indican cuántos parámetros tiene, se utilizan esos parámetros y se retornan. Y cuando se llama simplemente es llamar a la función o al método y pasarle los parámetros que le indicamos a la hora de la declaración. Vamos a verlo. Entonces, para declarar una función en Ruby utilizamos la palabra clave def, de definición. Por ejemplo, una muy fácil es suma. Suma y le llamamos a los parámetros a y b separados por coma. Aquí le vamos a decir que retorne con la palabra clave return a más b. Esto significa que él va a coger el valor de la variable a y le va a sumar el valor de la variable b, y esto es lo que va a retornar. Pero aquí tenemos que hacer una anotación, y es que en Ruby los métodos siempre devuelven la última línea evaluada, es decir, que escribir esto y escribir esto es lo mismo. A veces el return es una forma explícita de escribir qué es lo que debe devolver un código, pero realmente es innecesario. Algunas personas como yo nos gusta escribirlo, pero es un antipatrón. Para llamar esta función simplemente decimos que resultado es igual a suma de 2 más 3. Es decir, que esto devolvería 5. Pero como vimos anteriormente, también podemos decir que el resultado es igual a suma de 2,3. Con los paréntesis opcionales, pero separados por coma. Bueno, Ruby también es un lenguaje de programación orientado a objetos, es decir, que podemos hacer clases con objetos. Vamos a verlo. Para crear una clase en Ruby, utilizamos la palabra clave class, entonces escribimos class persona, en este caso, y utilizamos el método initialize para inicializar o decir cuáles son los argumentos de entrada de ese nuevo objeto de esta clase, en este caso persona. Aquí en el initialize es el método que se va a llamar cuando creemos una nueva instancia de este objeto y entre paréntesis le pasamos los argumentos. En este caso podemos pasarle nombre y apellido. Y aquí lo que le decimos es que @nombre es igual a nombre y apellido es igual a apellido. Aquí lo que le estamos diciendo es que cuando se cree una nueva instancia de la clase persona, asigne el atributo o más bien el parámetro nombre a el atributo de la instancia, que también se llama nombre. Pero para que esto funcione tenemos que crear un attribute accessor. Los accesores, que en muchos otros lenguajes se conocen como los getters y los setters, se escriben en Ruby con esta palabra, attribute accessor. Y aquí con 2 puntos el nombre y separado por coma si es más de uno, en este caso apellido. Entonces cuando yo hago attribute accessor nombre y apellido, estoy diciéndole a la instancia que hay 2 atributos disponibles, en este caso nombre y apellido, para que se puedan leer o para que se puedan escribir. En otros lenguajes de programación hay que crear métodos aparte en donde se reciben como parámetro para escribir y se asignan a los atributos locales o para leer en el caso contrario. Nosotros pudiéramos también crear métodos, por ejemplo el método nombre completo. Y aquí podemos decirle que retorne un string interpolando el nombre y el apellido. Pero resulta que en Ruby la palabra clave return es válida y está disponible y es una palabra clave reservada. No es necesaria porque está implícita. En Ruby todos los métodos devuelven la última línea evaluada. En este caso viene siendo este string con esta interpolación y es la última que se va a devolver. Por lo cual si yo coloco return es redundante. Y no va a pasar ningún error. Hay personas que no les gustan escribirla. A mí sí me gusta escribirla.
pero no importa, realmente sobra en este caso. Para nosotros utilizar esta clase ya podríamos aquí decir que persona es igual persona con P mayúscula para referirnos a la clase, punto new para que llame al initialize, le pasamos entre comillas simples David como primer parámetro que representa el nombre y Muñoz como segundo parámetro que representa el apellido, y luego podemos llamar al método persona.nombre completo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto en la terminal. Abrimos aquí una nueva terminal. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a copiar la clase persona. Ya quedó lista nuestra clase persona. Ahora vamos a utilizarla. Vamos a decirle que persona es igual a persona.new. La vemos allí y ahora vamos a decirle a la persona que llamemos al método nombre completo. Vemos que devuelve la interpolación, pero también podríamos decirle persona.nombre y él lo que va a hacer es acceder al atributo nombre de esa clase, de esa instancia o al apellido. Pero como colocamos la palabra clave attribute accessor, podemos tanto leer como escribir. Pudiéramos decirle persona.nombre es igual a Juan. Y si llamamos ahora persona.nombre completo, imprimiría Juan Muñoz. ¿Por qué? Porque con el attribute accessor modificamos el nombre y se lo cambiamos a Juan desde David. Y como es un lenguaje de programación orientado a objetos, también hay herencia. Entonces vamos a hablar un poco de herencia. Podemos, por ejemplo, crear una clase que se llame empleada, que extienda a la clase persona. Por ejemplo, vamos a decir la clase empleado y para llamar una herencia o para decir que extiende de, utilizamos el símbolo menor que, en este caso persona. También podemos crear su inicializador con la palabra initialize y le decimos que necesitamos el nombre, el apellido y como es un empleado vamos a agregarle salario. Le damos aquí End. Vamos a cerrar un momento la consola. Entonces, al igual que en los lenguajes de programación orientados a objetos donde hay herencia, podemos llamar al método inicializador de la clase padre con la palabra clave super. Entonces llamamos super, es decir, que va a llamar al inicializador de la clase persona y le mandamos el nombre y el apellido. Y adicionalmente en la siguiente línea le decimos que el salario es igual al salario. Entonces cuando nosotros llamemos a un nuevo empleado, podemos acceder a los atributos de persona y además al atributo del empleado. También podemos declarar funciones que solamente funcionan para la clase empleada. Por ejemplo, nombre con salario sería una función que imprime el nombre self.nombre completo. Con la palabra clave self nos indica que vamos a llamar a la propia instancia del método que estamos llamando y le interpolamos el @salario. En este caso self es implícito, pero a mí me gusta colocarlo explícitamente. Podríamos quitarlo. Y vamos a ver cómo funciona en la consola. Decimos que empleado es igual a empleado.new. Recordemos que necesita 3 parámetros ahora. David Muñoz y su salario. Y ahora decimos que puts empleado.nombre completo para que imprima este método de la clase persona y además puts empleado.nombre con salario para que imprima este método exclusivo de la clase empleado. Vamos a ver esto en la terminal. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos de nuevo a copiar y pegar la clase persona. Ahora vamos a copiar la clase empleado. Y ahora vamos a crear este nuevo empleado. Y vamos a llamar al método nombre completo. Vemos que este nombre completo está definido en la clase persona y ahora vamos a llamar a este método que solamente está definido en la clase empleado.
vemos cómo imprime el nombre completo, que es el mismo método que estaba en la clase padre, más el salario. Por último, en esta parte vamos a hablar acerca de los módulos. Los módulos en Ruby permiten reutilizar código en diferentes partes. Por ejemplo, nosotros pudiéramos crear código que fuera posible utilizar en diferentes tipos de clases selectivamente. Miremos cómo funciona esto. Módulos. Creamos un nuevo módulo que se llama saludar, módulo saludar, y a este módulo le creamos un método, por ejemplo, def saluda. Entonces lo que va a hacer el método saluda es imprimir un hola. ¿Qué tal si este módulo lo incluimos en la clase empleado? Entonces subimos aquí a la clase empleado y le decimos include saludar. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a copiar y pegar nuestro módulo saludar, que tiene su método saluda, y vamos a redefinir nuestra clase empleada. Si ahora nosotros volvemos a crear nuestro empleado, podemos llamar al método saluda y vemos como dice hola. Es decir, que este módulo saludar lo podemos incluir en múltiples clases y todas las instancias de esas clases que llaman al método saludar va a ejecutar a este método. Vamos a pasar muy rápidamente por tres elementos súper sencillos en el Ruby que también son muy básicos y que existen en otros lenguajes de programación, pero es para que tú sepas cómo funcionan. Lo primero son los archivos. Ruby es un lenguaje de programación que nos permite leer y escribir archivos. Para abrir o leer un archivo utilizamos la clase find y el método .open. Le decimos la ruta relativa o también le podemos decir una absoluta de dónde está nuestro archivo, en este caso archivo.txt. Le decimos el permiso y le pasamos un bloque junto con la función, junto con el objeto f. Y el objeto f se refiere a la instancia de la clase file que está leyendo el archivo. En este caso, si nosotros estamos leyendo un archivo, podemos escribir en él con el método write. Le pasamos como parámetro el string que queremos escribir y al final del bloque él automáticamente cierra el archivo para permitir su lectura o escritura posterior. Pero también podemos leer archivos línea por línea. Por ejemplo, utilizando la clase file.open, utilizamos lo mismo, pero en vez de write podemos decirle puts f.read. F es la instancia que está abriendo el archivo y .read significa que va a leer todo el archivo. También pudiéramos leerlo línea por línea. Ruby soporta hashes o diccionarios. Por ejemplo, si nosotros tenemos un hash con dos claves, por ejemplo, nombre es David y apellido es Muñoz, nosotros podríamos acceder a él con esta simbología. Persona, entre corchetes, dos puntos y la clave, en este caso nombre. De la misma forma para el apellido. Apellido. Si nosotros copiamos y pegamos esto en la consola, vamos a ver cómo imprime el nombre y el apellido. Entonces primero copiamos el hash de persona, esta es la definición de persona. Ahora vamos a imprimir solamente el nombre. Imprime David y ahora solamente vamos a imprimir el apellido. Esto es muy útil porque más adelante vamos a ver métodos sobre estos hashes. Pero primero vamos a hablar acerca de los arrays o vectores. Los arrays en Ruby son muy sencillos de manipular. Solamente tenemos que diferenciarlos separados por coma y entre corchetes. Los arrays en Ruby son objetos primitivos separados por comas y rodeados por corchetes. Por ejemplo, nombres es igual a David, Andrés y Juan. Entonces este es un array que se llama nombres que tiene tres elementos: David, Andrés y Juan. Yo pudiera acceder a los elementos de este array a través de su índice. Por ejemplo, si yo hago puts nombres sub 0, es decir, voy a acceder al índice 0 de este array, en este caso David. Vamos a escribirlo aquí en la terminal. Nombres y puts nombres sub 0. Vemos que
devuelven el primer elemento del array. Ahora sí se pone bueno esto. Vamos a ver cómo utilizar los bloques en Ruby. Con ese mismo array de nombres que teníamos anteriormente, podemos hacer lo siguiente. Nombres.each to y entre barras nombre. Colocamos el end para indicar que es un bloque. Y aquí dentro del bloque colocamos las instrucciones que queremos. Por ejemplo, puts, nombre. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Nombres, como vimos anteriormente, es un array que tiene strings. .each es un método que se corre sobre los arrays, es decir, que está definido para la clase array y que acepta un bloque. Este bloque usa un iterador, en este caso yo lo llamo nombre, y el iterador es el que nos permite realizar ejecuciones o evaluaciones dentro de dicho bloque. Por ejemplo, en este caso, el iterador representa cada uno de los elementos del array y vamos a imprimirlo. Si nosotros hacemos este mismo código en la terminal, vamos a ver cómo imprime de forma separada cada uno de los nombres. Vemos que imprimió David, Andrés y Juan. Vamos a ver un poco más de esto. ¿Qué tal que ahora quisiéramos agregar un elemento de ese array? Pudiéramos hacerlo con el método .push. Por ejemplo, nombres.push Ana, con A mayúscula. Si nosotros escribimos eso en la terminal, vemos que ahora nombres es David, Andrés, Juan y Ana. ¿Qué tal que nosotros quisiéramos buscar los nombres que empiecen por la A? Entonces decimos nombres con A es igual a nombres.select. Select es un método que está definido dentro de la clase array. To, entre barras nombre. Y vamos a devolver, pero recordemos que el return es implícito y no es necesario. Nombre.startWith A. Nombre es el iterador, es decir, cada uno de los elementos del array sobre el cual se le hace el ciclo de búsqueda en este caso. Y startWith es un método que está definido para la clase string, que significa que el parámetro que le pases va a devolver true si el string empieza con dicho parámetro y false en el sentido contrario. Es decir, aquí me va a devolver todos los nombres del array de nombres que empiecen por A mayúscula. Vamos a ver. Copiamos y pegamos esto aquí. Y nos va a devolver a Andrés y a Ana. Pero ¿qué tal que no quisiera que me devolviera todos los elementos, sino que me devolviera el primero? Pudiera hacer esto. Nombre con A es igual a nombres.find to nombre. Y le pasamos exactamente la misma condición al bloque. Es decir, a diferencia del método .select, el método .find devuelve el primer elemento que él encuentre, mientras que select devuelve todos los elementos que encuentre en un array. Vamos a verlo. Nos devuelve solamente Andrés porque nos devolvió solamente un elemento. Finalmente en este video vamos a combinar un poco de todo lo que hemos visto, sobre todo esto de los métodos find y select, junto con la programación orientada a objeto para que veamos cómo en Ruby podemos hacer cosas un poco más avanzadas. Vamos a redefinir la clase persona para que ahora tenga 3 nuevos atributos. Los atributos son género, edad y es activo. Estos 3 nuevos atributos vamos a modificar la clase para que ellos reciban el inicializador. Entonces yo ya lo tengo aquí preparado. Modificamos los accesorios para que tengan esos 3 elementos. Modificamos el inicializador para que los tenga y los asignamos respectivamente. Ahora vamos a crear una lista de personas. Y ahora vamos a meter a esas personas dentro de un array. Ahora vamos a copiar y pegar todo este código para que el intérprete sepa de qué estamos hablando. Y tiene nuestra definición de la clase de persona y la lista de personas que cree. Y vamos a meter dentro de un array estas personas que cree. Entonces ahora tenemos un vector o un array con objetos de tipo persona. Dentro de este array de personas tenemos 7 personas. Entonces sobre estas 7 personas vamos a hacer algunas operaciones. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, seleccionar las personas mayores de edad. Pudiéramos hacer algo así. Personas mayores es igual a personas.select, es decir, seleccione tú, le pasamos el iterador
es decir, lo que se va a evaluar en cada una de las iteraciones de los elementos de este array. Y le vamos a decir que seleccione los que persona.edad sea mayor o igual que 18. Vamos a copiar y pegar esto en la terminal para ver qué nos dice. Y nos devuelve, vamos a imprimir personas mayores. Nos devuelve todas estas personas. Vemos que esta persona tiene 35, Sara Rodríguez tiene 35, Luis García tiene 26, Ana Martínez tiene 18, María López tiene 43, Pedro Gómez 28, etc. Ahora, esta misma expresión la podemos escribir de forma corta. A mí me gusta escribir más las expresiones en Ruby así. Personas mayores es igual a personas.select, pero en lugar de pasarle un bloque, le pasamos entre llaves la misma sintaxis. Entre llaves le pasamos la misma idea, pero con una sintaxis un poco diferente. El iterador le ponemos persona y aquí le ponemos solamente la condición que necesitamos, persona.edad mayor o igual que 18. Y estas dos expresiones son exactamente equivalentes, pero esta de acá abajo la podemos escribir en una sola línea, mientras que esta de acá abajo mientras que la de acá arriba nos tomó 3 líneas. Ahora, si nosotros quisiéramos seleccionar a las personas de género masculino, pudiéramos hacer algo así. Masculinos es igual a personas.select p, ojo, en lugar de persona, p.género es igual a masculino. Si nosotros copiamos y pegamos esto en la consola e imprimimos o evaluamos la variable masculino, vemos que nos devuelve a 4 personas. Ahora, ¿qué tal que quisiéramos seleccionar solamente a los mayores de edad hombres? Diríamos masculinos mayores de edad es igual a personas.select p.género es masculino and p.edad mayor o igual a 18. Mire que aquí concatenamos dos condiciones. Si nosotros copiamos y pegamos esto en la terminal, vamos a tener que masculinos mayores son estas 4 personas que vemos acá. ¿Y qué tal que quisiéramos seleccionar a las personas menores de edad, mujeres? Creo que no hay, pero vamos a ver. Personas menores y mujeres. Mujeres menores es igual a personas.select p.género es igual a femenino and p.edad menor de 18. Si nosotros copiamos y pegamos esto, vemos que no hay nadie porque dentro de nuestra definición no lo hay. Pero si lo hubiera aquí, estaría seleccionado. Y si llegaste hasta esta parte del video, te felicito porque ya estás más cerca de aprender el lenguaje de programación Ruby. Y sin embargo, podemos decir que ganó muchas cosas de este maravilloso lenguaje por fuera del video. Sin embargo, si te interesa que hagamos una segunda parte acerca de funcionalidades muchas más avanzadas de Ruby, déjamelo saber en los comentarios. También podemos entrar en contacto a través del servidor de Discord, donde también hay otras personas que están aprendiendo programación. Si tienes alguna duda, allí podemos conversarlo y debatirlo entre todos.